Hay una película de allá de los años 80. Esta película se llama Lucas. Se trata acerca de un adolescente, un muchacho de unos 14, 15 años, algo así me parece que tiene. Él en el verano conoce a una niña, una adolescente también, que se llama Maggie. Y él se enamora, se ilusiona un montón de ella. Lucas es un chico particular, entre comillas. Él es débil realmente. Es muy estudioso, este estereotipo de las películas norteamericanas que cae en ser un chico nada popular y más bien siempre perseguido, siempre juzgado, molestado por sus amigos. Él es objeto de burla. Bueno, no diría de sus amigos, sino de la gente del colegio. Y obviamente él, al estar enamorado de Maggie, se siente muy mal porque quiere demostrarle a Maggie que él es especial, que realmente él es bueno, que él es fuerte, que él sabe hacer las cosas. Al punto de que a lo largo de la película, como Maggie realmente se fija en otro chico, en un jugador de fútbol americano, Lucas decide entrar al equipo de fútbol americano. Y él entra al equipo y trata de entrenar, le caen encima, se le burlan, y en el partido culminante de la película, el partido más fuerte, el entrenador no tiene más opciones en la bancada, solo queda Lucas. Y cuando entra al partido, adivinen qué sucede. ¿Ah? La verdad, no. Lo atropellan y terminan en el hospital. Lucas termina mal, termina golpeado, herido. Y él regresa al colegio luego de unas cuantas semanas, todo triste, porque nunca logró lo que quería según él. Y cuando va entrando en el corredor, todo el mundo le queda viendo igual, como que murmuran entre ellos, y se ve que él está todavía abochornado, no sabe qué hacer, como que le ven mal los chicos del equipo de fútbol, los altotes, los grandes, y de repente cuando él abre su casillero, encuentra una chompa del equipo de fútbol con su nombre, Lucas. Y él saca y todo el mundo le empieza a aplaudir y a ovacionar y a gritar y a levantar en hombros. Tal vez no se quedó con Maggie, pero recibió el aplauso, la honra de la gente, porque dijeron, bueno, sí, era un débil, era un muchachito, todos nos burlábamos, pero no importa. Se enfrentó a sus miedos, a lo más difícil que quizás debía enfrentar, su debilidad física, la vergüenza. El sencillo, el humilde, el pequeñito, mostró su verdadero poder, que era el esfuerzo, la entrega, tal vez estar empecinado por algo que anhelaba, que necesitaba. Recordemos que Jesús hizo un llamado a 72 discípulos para que lleven su mensaje, cumplan una misión en los pueblos a los que Jesús iba a visitar. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Lucas, capítulo 10. Desde el verso 17 que continúa esta historia. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¿Cómo regresan estos discípulos? Fíjense en las diferentes traducciones. Muy contentos, dice una versión. Felices regresaron, con gozo, llenos de alegría. ¿Recuerdan lo que implicaba esta misión? Primero, acuérdense que van como ovejas en medio de lobos. ¿Ya? Terrible. Va a haber peligro. También les dijo, sin embargo, vayan y no lleven algunas cosas importantes que generalmente llevamos a los viajes, ¿no es cierto? Les dijo, miren, no lleven dinero, no lleven otro calzado, no lleven una bolsa de viaje, no lleven provisiones, no vayan así. No busquen comodidad. ¿Se acuerdan que les dijo, quédense en una casa, no estén buscando otras casas? Ahí, donde llegan y les reciben bien, ahí. Así les den pan con agua, eso van a recibir con alegría. Se van sin nada. Sin embargo, en esas circunstancias,
ya advertidos de que sería un asunto de peligro con lobos, ellos regresan felices, contentos. Y quiero recalcar en esto porque, hermanos, cuando respondemos al llamado de Jesús, cuando vas y haces lo que el Señor te encomienda, por más conflictos que tengamos, lo vamos a superar porque el Señor nos ha hecho más que vencedores. Vamos a triunfar en las adversidades, aunque nos cierre alguien la puerta de su casa, aunque se nos burlen, aunque estemos en el partido de fútbol y todo el equipo se nos venga encima. Si el Señor está con nosotros, realmente nada nos puede detener. Y ese triunfo y esa superación en los conflictos trae o no trae alegría. Ellos triunfaron antes. ¿Ustedes creen que llegaron y todas las puertas se les abrieron? Pero si a Jesús se oponían, con más razón a sus enviados, la gente habrá dicho, bueno, sí, Jesús, ¿cómo si no vino Jesús? No, ahorita no te puedo atender. Si viene Jesús, te atiendo. Si vienes tú, no se vente más tardecito. Pero cuando se enfrentaban a esas cosas y triunfaban ante esas cosas y empezaron a ver y a vivir y a experimentar las maravillas del poder de Dios por cumplir su llamado, se alegraron. Y hermanos, Dios recalca en su palabra, recalca el gozo, la alegría, el triunfo, la paz, la plenitud, el contentamiento, recalca la abundancia, el ánimo para sus hijos. Pero si no tenemos esa esperanza que nos lleva, como dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y más bien ando enojándome, amargándome, o triste, o depresivo todo el tiempo, algo no está tan bien en mi espíritu, y obviamente en mi alma, en mi cuerpo, y tengo que revisar, no solo con el psicólogo y el médico que me puede dar una pastilla que me reanime, que sea un placebo tal vez, sino sobre todo en mi espíritu. Pero ¿cuál fue la experiencia que se entiende acá? Lo que motivó esta alegría a los discípulos que fueron. Ellos lo dicen ahí. ¿Qué fue? Hasta los demonios nos obedecen. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo, que está en ti y en mí, es superior a cualquier demonio, a cualquier espíritu. Lo que tú y yo tenemos es mucho más grande. Y eso que tenemos hace que estos diablos, por más grandes que puedan ser y más poderosos, estos se nos someten, se nos sujetan y nos deben obedecer a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos con el poder del Espíritu en el nombre de Cristo. Ahora, hermanos, esto siempre hay que recalcar, no es cuestión de ir buscando demonios por todas partes. Lo que hay que buscar es la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, el asunto es que cuando un enemigo se manifiesta, tenemos el poder para someterlo. Y sí, hay que hacerlo. Pero obviamente, hermanos, los demonios o este tipo de cosas no son solamente estos seres que podemos imaginar, sino también son las tentaciones, son los pecados, es la maldad en general, y ante eso nos enfrentamos diariamente. Tal vez tú digas, yo nunca he visto algo raro, pero lo que sí es que me tienta esto, aquello, que caigo en este pecado, que soy así o lo que sea. Y eso es lo que debemos y podemos sujetar, someter en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Y sobre todo lo que ya he dicho, en el nombre de Jesucristo. Nos obedecen cuando usamos tu nombre, dice la palabra. O en tu nombre estos demonios se nos sujetaban, dicen los discípulos. Y eso es lo más importante, hermanos. No es por lo mucho que yo pueda conocer o por lo mucho que nos podamos congregar. No es por cuánto cantemos,
No es por cuánto escuchemos o enseñemos. No es por cuánto hagamos nosotros. Es por el nombre de Cristo que este poder espiritual se activa, funciona, trabaja. ¿Sí me explico? Llegan los discípulos emocionados y Él les dice, sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo cierto es que Satanás, por más poder que tenga, porque sí tiene poder, lo más importante, lo que hemos dicho, es que este diablo está sujeto a Dios, por más poder que tenga. Lo que significa, y escúchese bien esto, lo que significa que cada vez que cumplimos el llamado en el nombre de Cristo Jesús, cada vez que hacemos las cosas que Dios nos manda en el nombre de Cristo Jesús, ¿saben qué pasa de alguna manera? Satanás y sus huestes caen como un rayo. ¿Sí se entiende esto y se percibe el poder de esto? Tú y yo, que podemos ser muy pequeñitos delante de los problemas y los conflictos y en muchas circunstancias, cuando escuchamos la voz de Cristo y nos dice, mira, yo te he llamado para esto, ven como a estos 70 y cumple esta misión en mi nombre, entonces Jesús ve a Satanás cayendo como un rayo. ¿Te das cuenta del poder del Espíritu de Dios, del nombre? Es decir, ¿cuántos suelazos se habrá dado este hombre? Este Satanás. ¿Y cuántos más puede tener? Si es que tú y yo escuchamos la voz y decimos, sí, Señor, voy a cumplir el llamado con la iglesia, con mi comunidad. Primero, el llamado con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Lo voy a cumplir a cabalidad. Verso 19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. En algunas traducciones bíblicas dice así, el principio de este versículo 19. Poder para vencer toda fuerza del enemigo. Os doy potestad. En otra versión dice poder para que derroten a Satanás. En una versión hace un énfasis. Tengan la seguridad, dice. Estén seguros de que les doy autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Se dan cuenta estas palabras? Poder, potestad, autoridad. ¿Qué les suenan estas palabras? ¿Qué les trae a su mente, a su corazón esto? Que hay algo superior, ¿no es cierto? Hay alguien que tiene esa potestad o el poder de decir, a ver, usted deténgase, deme sus documentos, ¿no es cierto? Uno no puede estar pidiendo documentos a la gente en la calle. Ahora, hermanos, si es verdad que Satanás tiene poder, como hemos dicho, pero la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 dice muy claro, ustedes han vencido porque más poderoso es el que está con ustedes que el que está en el mundo. ¿Poder para qué? Dice Lucas aquí. ¿A quién le gustan las serpientes? Los escorpiones son chéveres, pero son peligrosos. Poder para aplastarlos, hollarlos, pisotearlos. Ese es el símil que está utilizando Lucas en las palabras de Jesucristo. Hace muchos años, si no me equivoco, era un hermano de la iglesia que se llama Luis Vasco. Me parece que fue el que contó un testimonio, que él entraba a una casa. Esto es cuando yo era bastante niño, entonces recuerdo solo ciertas partes. Pero lo importante era que él entraba a un sitio y apareció un perro, uno o dos, no sé, pero uno muy grande. Yo no sé si es que era pastor alemán o doberman, ¿sí? Pero que este perro salió corriendo en contra de él. O sea, con la furia que uno ve a los perros. Si un perro chiquito, cuando te gruñe, ¿no te da miedo? Sí, ¿no es cierto? Entonces venían este perro grande
completamente amenazante en contra de nuestro amigo. Y sí, él iba a atacarlo y lo atacó. Recuerdo del testimonio que este hermano dijo que en ese momento lo único que pensó fue: Señor, protégeme, cuídame, que no me haga daño. Y cuando se le lanza, le muerde creo que la pierna, con mucha fuerza. Resulta que cuando ya se libró, no sé cómo fue, no tenía señal alguna, ni dolor del ataque. Realmente no le pasó absolutamente nada. Y él lo contaba como un testimonio porque lo que él le esperaba era ver su sangre, por lo menos ahí. O ver que son unos moraditos de los colmillos. Por eso puede ser textual. Que te muerda un alacrán, que te muerda una serpiente y realmente no suceda nada porque el Señor protege. Ahora, ¿qué representan también las serpientes, los escorpiones, los alacranes en una lectura como esta? ¿Cómo se puede mostrar este poder maléfico? Miren, a veces cuando nos enfrentamos a problemas, nos sentimos pequeños y vulnerables ante el poder del mal. Y vemos los peligros en algo como un escorpión o una culebra. Nos asusta muchas veces. Pero abriendo un poco más los ojos, ¿de qué porte es un escorpión? Este porte, ¿no es cierto? Algunos un poquito más grandes, otros más pequeños, dependiendo del barrio en el que vivas. Yo tengo un montón de miedo a las arañas, ¿sí? Sufro de algo parecido a aracnofobia. Y es terrible, yo veo una araña y me pongo mal, ¿sí? Y les pido a mis hermanos, a alguien más grande que yo, que dé matando, ¿no? Es difícil, ¿no? Sin embargo, por más viuda negra que sea, es más pequeña que yo. Y puede ser aplastada. ¿Sí? Y entonces yo creo que Jesús está queriendo decirnos un poco eso. Mira, si a la final te das cuenta un poco más, si es verdad, son peligrosas. Sí, la culebra es un poco más grande y peligrosa, pero tú eres más, porque con el Señor, obviamente, tenemos más poder sobre cualquiera de estos animalejos, cualquier conflicto y problema que viene. Por más miedo que yo le tenga a una araña, de verdad, si le piso, se muere. Con el Señor podremos caminar entre las enfermedades. Podremos caminar entre los problemas familiares. Con el Señor podremos caminar entre las pérdidas que eventualmente la vida nos hace enfrentar. Que alguien se vaya. Con el Señor vamos a caminar entre los conflictos económicos, entre las peleas o los desaires. Vamos a caminar cuando haya tristeza o ansiedad con el Señor. Cuando estemos con Él podremos caminar entre las confusiones, los malos entendidos, entre cualquier cosa que puede desanimar al ser humano. Y en el nombre del Señor vamos a pisotear esas serpientes. Se van a morir porque la Biblia dice: nada les hará daño. Nada. Nada te derrumbará. En otra versión dice: no sufrirás mal alguno. Caminarás entre esas cosas y en el nombre del Señor lo pisotearás. Se va a acabar porque nada te puede hacer daño. La pregunta es: ¿lo puedes creer? ¿O es más grande cualquier otra cosa? Yo sé que es difícil andar entre la enfermedad. Es difícil andar cuando alguien te hace daño o cuando hiciste daño a alguien. Es difícil arreglar situaciones de la vida, a veces matrimoniales muy profundas, o con los hijos o entre hermanos. Es difícil arreglar situaciones sociales, eclesiásticas, porque se hirió mucho, porque se destruyó, porque lo que sea. Es complicado. No vamos a andar entre las serpientes como si ay, no hay problema, aquí hay un montón de alacranes. No es tanto así. Pero saber que si tengo un poder especial, porque el Espíritu de Dios ha venido en mí, porque el nombre de Cristo está conmigo, entonces, aunque tenga cierto temor, cierta reserva, podré caminar porque no me van a hacer daño. Y cada paso que dé, voy a ir pisoteando a cualquier alacrán que se me ponga enfrente.
Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Imagínense esto. Ustedes anhelan hacer un viaje a un lugar lejano, ¿sí? Porque ahí tal vez se van a encontrar con su familia. Digamos que ese es el objetivo. No han visto en tiempos a su familia. A alguien muy cercano y anhelan con todo el corazón, es lo que más desean. Y ese es el lado. El problema es que no tienen cómo hacerlo. No tienen recursos, no tienen carro, no tienen gasolina, no tienen para el pasaje. Realmente están así como que sin nada. Y de repente viene alguien y te regala un auto último modelo. Pero uno de esos bien nice. Y claro, ¿te alegra o no te alegra un regalo como ese? Tener algo así. ¿Te emociona? Entonces dices, wow, qué carrazo, qué lindo, qué genial. No solo porque puedo hacer el viaje. Tal vez ese rato no pienso tanto en el viaje, pienso en esas ruedas. Okay, estás súper contento. Pero resulta que cuando te subes, no tiene gasolina. Y te quedas con el auto ahí. Está bonito, está genial, brilla, huele aromático adentro. Pero no lo puedes mover. No te sirve de mucho. Tienes que bajarte, estás en la carretera y por ahí, no sé, pasa un señor en un carrito, un cacharro, le llevo, bueno, gracias. Finalmente logras ver a tu familia. Porque lo importante era ver a tu familia. No era el auto último modelo. ¿Sí? Lo tuviste ahí, se veía bien, podía servir para algo. Pero el objetivo no era el carro. El objetivo era tu familia. Nunca olvides que si no hay amor, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, de nada sirven todos los poderes que uno pueda tener. De nada sirven. De nada sirve sujetar o someter espíritus. Porque eso nunca fue lo más importante, ni es lo más importante. Superar los días malos tampoco es el objetivo principal. Es parte de la vida cristiana, pero no es lo más importante. Lo más importante, lo que realmente debe alegrarnos, regocijarnos, es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Señor, en el cielo. Si la meta de mi vida cristiana es tener muchos bienes, ser el gran predicador, esa es la meta de mi vida cristiana. O tener la mejor iglesia del mundo, grande o chiquita, pero es la más espectacular. Si mi objetivo es orar 4 horas diarias, recibir todas las bendiciones, esperar solo una vida exitosa, entre comillas, con más del pan necesario cada día, si es que eso es lo que me alegra, hay un grave error en mi vida espiritual, en mi concepción espiritual. Porque ¿qué pasaría si esas cosas me faltan? Lo que acabo de nombrar. ¿Qué pasa con mi vida espiritual? ¿Renuncio? Si es que mis ojos están puestos en esas cosas que no son malas. Ojo, no son malas. Pero si es que ese es el objetivo, entonces mi alegría está puesta en algo pasajero. Porque la palabra de Dios dice, todo va a pasar. Las lenguas extrañas, la sabiduría, esto y el otro va a pasar, pero lo que permanece es el amor, y el amor es Dios. Eso es lo que permanece. Solo la palabra de Cristo. Solo Dios, que es amor. ¿Qué es lo que genera gozo en mi vida, en tu vida? Acuérdate de eso. Verso 21. En esa misma ocasión, Jesús, lleno de gozo del Espíritu Santo, dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Miren, este es uno de los cuadros más bellos de Jesús desde mi perspectiva. Porque fíjense, todo
todo lo que vinimos viendo en los últimos meses y en la vida de Jesús en general, todos los conflictos que el Señor debía enfrentar con los fariseos y con gente que le daba la espalda. Sus mismos discípulos en muchas ocasiones lo iban dejando. Y sin embargo el Señor encuentra en un puñado de personas, 70 personas, encuentra la entrega y la disposición para hacer su obra. Y esta gente hace bien esta obra y regresa llena de gozo estas personas. Eso es lo que Jesús está viviendo en este momento. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Y en ese momento el Señor se alegra por eso. El Espíritu de Dios se manifiesta en el Señor y le hace de alguna manera regocijar por lo que estaba viendo en la gente. Fíjense lo importante que es esto: hacer la obra de Dios, hacerla bien o luchar por hacerla, no solo te trae alegría a ti. Lo más hermoso es que hace que el Señor Jesucristo se regocije. Ahora imagina, y en serio imagina, pon en tu mente al Señor Jesús, como tú lo veas, como tú lo concibas, lleno de alegría, de gozo, contento, porque te ve a ti cumpliendo con el llamado, alegre, sonriendo y diciendo: Dios, gracias por ministerio de amor, gracias por los sugieres, gracias por los músicos, gracias por los maestros, gracias por las personas que donan cosas, que dan sus ofrendas, que dan su tiempo, gracias por los que oran, por los que visitan, por los que vienen, por los que van. Gracias, me alegra de verles. Me alegra verles los domingos con un corazón dispuesto, con su gozo, con su alegría. Imagínate al Señor hablando con el Padre diciendo eso de ti. ¿Puedes verlo? ¿Crees que lo está haciendo? ¿Crees que el Señor está sonriendo, muerto de gusto porque tú estás cumpliendo con su llamado, cantándole un himno a Dios por causa de nuestra obra? Imagina al Señor contento porque tú has recibido esta revelación por ser humilde, por ser sencillo, sencilla, como un niño. Porque no te crees sabio y entendido, capaz de explicarle a Dios las cosas. Eso es lo que Jesús dice. A estos pequeñitos, a estos que son como niños, sencillos, a estos sencillos les doy este poder. La humildad y la soberbia no están en lo que se pueda poseer, están en la actitud del ser humano al tener o no tener algo. Los fariseos eran sabios y entendidos, o al menos se creían, como dice esta versión, se creen sabios y entendidos. Pero el Señor a ellos no les reveló las cosas que sí les estaba revelando esta gente. A estas personas que se sujetaron a Él, que cumplieron la misión, los que le creen. Tú y yo estamos en esa posición de poder sujetarnos y creerle al Señor y entonces recibir esta hermosa revelación. O tal vez cerrarnos y creernos que no pasa nada, que lo que yo tengo, lo que yo soy ya es suficiente. Verso 22. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Nuevamente el Señor mostrando su deidad. Y repito, esta estrechez en la relación con el Padre. Generalmente los padres heredan sus cosas, todas sus cosas, lo mucho o lo poco que tengan, de alguna manera lo heredan a los hijos, ¿verdad? Porque confían en ellos, en los hijos. Si tengo una empresa, bueno, ¿a quién le voy a dar? A mi hijo, a mis hijos. O si tengo esta casa es para mis hijos y ellos lo recibirán, ¿verdad? Lo que sea que tenga. Y eso es lo que Dios hace con Jesús. Porque Jesús es tan íntimo con el Padre. Porque Jesús está ahí, es la misma sustancia del Padre. Entonces el Padre dice, a ti Jesús, a ti te entrego todo. Pero ¿sabes qué es lo más genial?
que eso que hace Dios con Jesús, Jesús hace con nosotros. Nos permite conocer al Padre de manera tan íntima como Él lo conoce, porque nos da acceso al Padre. Les he contado de mi amigo del alma, que soy amigo desde los 6 años. Y cuando más nos hicimos amigos, que fue más o menos a los 10, 11 años por ahí, ¿saben lo que sucedía? Él venía a mi casa y yo le daba acceso a la casa. Y él entraba y comía con nosotros. Y llegó a conocer muy bien a mis padres y mis padres muy bien a ellos y mis hermanos a él. Al punto que hasta viajes fuimos con él. A Navidades, Años Nuevos. Era tan íntimo que incluso él ni siquiera tenía que timbrar la casa. Entraba. Les cuento esto porque a la final, cuando mis padres ya compartieron con él y toda la familia, él pasó a ser parte de nuestra familia, de nuestra casa. Tenía acceso a muchas cosas. Eso es lo que Jesús hace con nosotros con respecto al Padre. La palabra en Hebreos dice que nos dio acceso libre al trono de su gracia. Antes no podíamos, pero el Señor dijo, me voy a hacer tan íntimo del ministerio de amor. Ustedes son mis hijos, yo los escogí a ustedes, entonces vengan, yo les voy a indicar quién es el Padre, quién es Dios. Entren tranquilamente, pueden entrar, ya no tienen que timbrar, solo pueden entrar y servirse la comida del Padre. No hay problema aquí, incluso en lo que hemos leído, igualmente en los evangelios llegará el momento en el que si es que estamos encendidos como antorchas, el mismo Jesús nos servirá a nosotros. Me acuerdo que mi mami me decía, oye, si le diste algo al Carlos, darle alguna galleta, algo. Luego ya no había que pedir, él mismo cogía las galletas. Oye, Carlos, no te trayendo galletas, ya voy. Cosas así, a ese nivel. Imagínate eso con el Padre, con Dios, con su presencia. Eso es lo que hizo Jesucristo, contigo y conmigo. Porque nos reveló a los sencillos y pequeños, a ti y a mí. Así de unidos a Cristo podemos estar. Él te sigue llamando porque quiere cenar contigo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Había una multitud y luego se quedan los más cercanos. Miren, hermanos, reyes y profetas del Antiguo Testamento recibieron la revelación de que iba a venir el Mesías, el que iba a restaurar el reino de Dios en la tierra, la comunión con el Padre. Ellos lo recibieron. ¿Sí? Abraham, Moisés, David, Isaías, Daniel, ellos sabían que va a pasar algo, va a venir algo. Los salmos llenos de profecías. Sabían que venía el rey, el gran Mesías, pero nunca lo vieron. Imagínate estar ahí, en Galilea, y viéndole a Jesucristo. Y sobre todo viéndole ahí, hablando contigo, tú allí, en ese lugar, oliendo a oveja. Y te dice, lo que tú estás viendo, anhelaba ver el rey David, anhelaba ver a Abraham, Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Él quería ver, quiso ver y soñaba con ver esto. A pesar de que vio a Dios cara a cara, él no vio al Mesías aquí, en este momento, a punto de crucificarse por ti. Y si bien esta palabra era directa en ese momento a ellos que estaban ahí reunidos con él, ¿sabes qué es lo magnífico? Que tú y yo también tenemos el privilegio de la consecuencia de esta obra magnífica, de experimentar la presencia del Santo Espíritu de Dios, para que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Ellos también quisieron eso, pero tú ahora lo estás viviendo. Tú tienes el poder del Espíritu Santo y mi nombre para pisotear los escorpiones y las serpientes.
tienes este regalo, este privilegio de tener un acceso directo al Padre. No necesitas un intermediario, no necesitas un sacerdote, no necesitas que cada año se sacrifique un cordero para decir, bueno, ahora sí estás limpio y esperemos al siguiente año. No necesitas eso. Ahora tú tienes un acceso directo a esta casa del Señor, a esta presencia de Dios. Lo que quiso Daniel, lo que quiso José, lo tienes tú. Tenemos este privilegio también, este regalo. Nos alegramos en esto. Lo vivimos y alabamos al Señor por eso. Cierren sus ojos, queridos hermanos.